Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Una porción del Salmo 91, en el versículo 15, un salmo del cual nos da siempre para hablar muchas cosas. Y hoy, como un punto de partida, tenemos este principio, esta verdad que encontramos ahí en el Salmo 91. Tú puedes ver aquí varios tiempos, y esos son los tiempos que Dios tiene para nuestras vidas. Dice: yo voy a responder a todo aquel que me invoque. Yo voy a responder. Y lo hemos estado hablando últimamente. Cuando nosotros pedimos, Él da. Cuando nosotros buscamos, ahí viene el factor tiempo. Ahí sí, hallamos. Pero Él responde y no se hace de rogar. Y a veces hemos nosotros creído que tenemos que orar mucho porque Dios se hace de rogar. No, tenemos que orar mucho porque tenemos que hallar, tenemos que buscar. Pero no porque Dios se quiera hacer de rogar, sino porque hay un proceso por el que todos tenemos que pasar para recibir. A veces esos procesos son tan pequeños como que en el momento en que tú pides, ahí mismo recibes una entrega a domicilio. Pero a veces hay procesos que son largos y no es posible hallar en el punto donde tú te encuentras actualmente. La bendición, como un pase largo, cae en una zona donde está ahí reservada la bendición, y ahí vas a encontrarlo, pero necesitamos caminar y dirigirnos hacia esa. Pero este pasaje también dice que entre el tiempo en el que nosotros hemos pedido, estamos invocando, estamos buscando, porque el pedir para recibir es algo prácticamente inmediato. Lo digo así con contundencia, sabiendo que son declaraciones fuertes, sobre todo cuando tienes una enfermedad crónica, años, y alguien dice: ¿cómo te atreves a decir que uno recibe de inmediato? ¿Verdad? Pero estamos entendiendo que una cosa es pedir y otra cosa es buscar. Buscamos la respuesta para la cual ya pedimos. ¿Sino qué buscas? Por eso es que podemos buscar. Pero cuando el tiempo empieza a ser largo, se genera ansiedad y puede incluso llegar a ser angustia, porque entre una necesidad no satisfecha y el tiempo que uno está buscando la respuesta, trabajando, esforzándose en lo material, en lo emocional. A veces uno pide cosas: Señor, resuelve mi matrimonio, y uno no hace nada por resolver esa parte moral de la afiliación, ¿verdad? Pero cuando uno está buscando, uno está trabajando en eso, y aún así todavía no es el tiempo de los frutos. Como en el trabajo, todavía no podemos cosechar las cosas que estamos sembrando. Se produce angustia. Pero mira qué interesante, este pasaje nos dice: con él estaré yo en la angustia. Me invocará, yo responderé. Esta es otra manera de ver lo que Jesús dijo: pedid, estará, buscar. Es otro enfoque, es el enfoque de un adorador Y yo sé que cuando yo invoco, Dios me responde. Pero sé que ahora me corresponde buscar para hallar. Eso produce angustia, pero Él estará conmigo. Es una promesa del Señor. ¿Y para qué va a estar conmigo en ese tiempo? Hemos ya contestado un poco esa pregunta el domingo pasado y en otros domingos. Pero yo quiero que hoy nos extendamos hacia la tercera parte. ¿Qué dice ahí? Lo libraré. Eso que tú estás pasando, que produce angustia, Dios tiene preparada una salida. Es lo que dice la palabra. Serás librado. Serás librado. Y viene siempre la pregunta: ¿cuándo? ¿Verdad? Porque me produce angustia. No te preocupes por eso. Él estará contigo. Y por eso alabamos a Dios siempre que empezamos una reunión, porque necesitamos esforzarnos en que esta alma, esta mente, empiece a discernir la presencia, lo glorioso de tener presente a Dios en nuestras vidas.
Y la alabanza es un ejercicio de relacionamiento y es un ejercicio de ensanchamiento de nuestra alma, en nuestra mente y en nuestras emociones, para ir asimilando, entendiendo y experimentando la diferencia que hace la presencia de Dios en la vida de una persona. A veces estamos tan alejados de Dios, pero qué bueno que al menos plantamos una estaca al comienzo de la semana y decir: hoy tengo una cita con Dios y yo necesito estar ahí con Dios. Yo necesito recordarle a mi alma y que asimile cosas nuevas en esta mañana sobre cómo, cuando su presencia está conmigo, aún en medio de un mar con tormenta, Él va a caminar sobre ese mar milagrosamente y me va a llamar a que yo también lo haga. Eso es lo que vamos asimilando. Eso va a pasar, pero quiero enfocarme al final de este pasaje. ¿Y qué dice? Lo libraré y le glorificaré. Y eso significa, en concordancia con lo que vimos la semana pasada, si no te lo perdiste, aviéntate esa conferencia, está grabada, está un poco larga, así que si quieres pártela en tres momentos. Ensanchamiento, ¿sí? Algo así se llama, ¿no? Ensanchamiento. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ensanchamiento para algo, ¿no? Y sabes, en la angustia, ensanchamiento en la angustia, precisamente. Y sabes, sí, Dios nos va a librar, pero mientras tanto, tú puedes tomar la decisión de aspirar en el momento de tu necesidad y tu angustia a solo ser librado de ella, lo cual no está mal. Tienes una crisis económica, es bastante importante ser librado de ella. No está mal, está bien, pero además hay algo mejor. Y aquí está la promesa, tómala también para tu vida si no lo habías reparado en ella. Ser glorificado. Ese es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque aunque alguien pueda pensar, esto va a tardar, esto puede ser en un futuro, yo me conformo con ser librado. Pero cuando tú sabes hacia dónde eres llamado, hay una motivación diferente en tu vida. Hay una actitud distinta con la cual enfrentas el presente cuando tienes mañana, cuando tienes esperanza, cuando tienes visión. No es lo mismo tratar un momento difícil, humilde, en el que sientes laboralmente que no estás yendo a ningún lado, cuando tienes la visión de cómo eso que hoy haces, aunque no lo entiendas, encaja en un plan de desarrollo para tu carrera. Y es algo por lo cual tienes que pasar, aunque uno no lo entienda en ese momento. Hace toda la diferencia saber hacia dónde vamos. Hablo también por experiencia propia. Y cuando el Señor me dice, yo no solamente estoy aquí para ayudarte a sobrevivir, sino que hay propósito para tu vida, y ese propósito es glorioso, me da una perspectiva diferente para vivir el presente. Y sabes, Dios nos llama, en pocas palabras, esa palabra voy a atreverme a usar un sinónimo para entender mejor el mensaje de hoy. Dios nos llama a trascender. Porque a veces alguien toma esta parte de glorificar como un agujero negro, ¿no? Es una estrella que fue muy luminosa como nuestro sol, hizo mucho bien, nuestro sol hace mucho bien, al menos al planeta Tierra, ¿verdad? Porque hace posible la vida y hace posible que tú y yo estemos aquí respirando, y el sol lo hace posible. Pero ¿qué pasa si ese sol comienza a glorificarse en el sentido peyorativo o negativo de la palabra? Empieza a hacerse más grande, se empieza a convertir en una giganta roja, empieza luego a ser más destructivo que bueno, y al final de cuentas empieza a tener también tanta gravedad por el tamaño que toma, que ni siquiera la luz que emitía puede escapar de la fuerza de la gravedad que la chupa, y se convierte en un mal llamado agujero negro, porque no es un agujero, es una estrella, no es un pozo, pero parece a la vista
un gran agujero al cual todas las cosas son arrastradas y comidas. Así que no estoy hablando de ese tipo de glorificar. Eso es destructivo para otros y eso es destructivo para ti. ¿Ok? Si alguien dice, no, pues se estaba poniendo buena la conferencia, el super yo va a salir, no agujeros negros. Pero lo que sí nos habla de esto es glorificar, es llegar al punto de la trascendencia y que tu vida se vuelve relevante para ti, porque caminas en un propósito glorioso, y para otras personas que también son receptoras de las bendiciones que Dios tiene a través de tu vida. Eso es el glorioso. Esa es la acepción de esta palabra. Ahora, solamente para ubicar, y a veces mi visión holística me traiciona, pero trataré de no clavarme en ninguno de estos puntos, solo para visualizar dónde está el tema del día de hoy. Que por ahí, si lo viste, viene la palabra disciplina. Esto, bueno, ¿qué tiene que ver con eso la disciplina? Yo quisiera simplemente que entendiéramos esto. Dios nos llama a trascender, como lo vemos aquí en el versículo 15 del Salmo 91. Y para hacernos trascender, nos va a promover. Porque nuestro estado actual y el status quo de una persona que nace en este mundo no es ya de trascendencia. Es un estatus caído de profundas limitaciones. Profundas y grandes limitaciones. Algunos tienen más limitaciones que otros en la parte moral o en la parte física o en la parte espiritual o en todas las partes. Hay profundas limitaciones que nos hacen no avanzar. Es más, nos quedamos trabados en el segundo objetivo, que es, ya quisiera sobrevivir a este mundo, sobrevivir, ser librado, pero Dios quiere que tú trasciendas. Y como nosotros no estamos en esa posición, ya, Dios va a promoverte de ocasión en ocasión para tu trascendencia. Ahora, el tema de la promoción es tan grande que lo veremos el siguiente mes con más detalle. No se lo pierdan. Porque en este año nosotros hemos sentido como un lema, como un llamado de Dios para el camino hacia una mayor gloria. Y un elemento importante para que tú y yo alcancemos una mayor gloria, aquí está, glorificar, ser glorificado, una mayor gloria, es aprender a ser promovido por Dios. Bueno, ya los dejo desde ahorita, espero, con curiosidad y entusiasmados. Pero estas cosas que hemos estado hablando, de hecho en todo el año, pero en particular en estas últimas semanas, en el mes de junio y julio, son importantes escalones para lo que viene. Así que te invito a que nos demos cuenta de esta verdad. La verdad es de que Dios nos llama a trascender y para ello nos va a promover. Pero hay cosas que contribuyen a esa promoción para ser trascendentes y cosas que no son contribuidores, son detractores que destruyen el camino hacia esa promoción. Lo voy a mencionar para que tengamos la visión completa. Hay dos cosas que contribuyen para la promoción que Dios tiene para tu vida y tu trascendencia. Y la primera es el propósito de Dios. Hay un llamado y un propósito. Y hay pasajes que lo veremos en su momento. En Isaías, por ejemplo, que dice: todo lo que me he propuesto lo haré. Otros pasajes dice: Dios cumplirá su propósito en mí. El propósito de Dios es uno de los grandes contribuidores para que tú y yo seamos promovidos, porque tienes un path de carrera y no en una empresa, en tu vida. Y Dios lo ha diseñado. Otro contribuidor es la misericordia de Dios. Como lo hemos estado viendo y David nos enseñaba, esa misericordia es mejor que la vida, porque hace que en nuestra vida, cuando nos equivocamos en el camino, nos endereza.
Dios tiene misericordia. Hay otras más que pudiera mencionar, pero quiero destacar estas dos. Pero también hay detractores, y es donde el tema de hoy viene al caso. Hay cosas que, lejos de contribuir para que podamos nosotros llegar a una trascendencia cada vez mayor o una mayor gloria, son dos. Y mira, si no lo habías visto, está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Te lo voy a leer muy rápidamente. 2 de Timoteo 2:2. No hay pierde, ¿no? Los tres patitos. 2:2:2. 2 de Timoteo 2:2. Aquí el contexto es un poquito diferente, pero déjame leerlo, aunque se aplica realmente más a qué personas son llamadas. Es una especie de promoción. Aquí hay un principio de promoción en 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, eso delega, confía y empodera. Eso es lo que está diciendo ahí, encarga. Dice, a dos clases de personas, las dos. Dice, personas fieles e idóneas. En pocas palabras, está diciendo que dos de los detractores, vamos a tomarlo ahora negativamente, que pueden hacer que la promoción de Dios no llegue a nuestra vida y que nuestra vida no llegue a trascender o ser glorificada, como es lo que estamos viendo aquí en este pasaje, es la deslealtad y la falta de desarrollo. A ver, pero en la práctica, aquí está en 2 Timoteo 2:2, pero ¿a qué persona se le promueve para tener un puesto de suma importancia? ¿A alguien que es desleal a la persona que le está encargando eso? Nunca. Si el que está queriendo promover sabe que es un desleal, nunca lo va a promover, a menos que sea para utilizarlo y manipularlo sin que se dé cuenta. Pero nunca lo va a promover en el sentido íntegro y del trabajo en equipo. No creo que tengan que explicar esto. Y segundo, si la persona no tiene capacidad para hacer lo que se le va a encargar, nunca, bueno, alguien en su sano juicio, lo cual cada vez vemos más raro, alguien en su sensatez no va a promover a una persona que es incapaz, ¿verdad? Pero yo no quiero quedarme en el tema de la incapacidad, que lo veremos en el futuro, sino en el tema más bien de la falta de desarrollo que hace que no haya capacidad en uno. Porque Dios no está en el negocio de premiar al capaz y de menospreciar y patear al que no tiene nada. Él está en el negocio de desarrollar vidas. Así que la persona que no se ha permitido desarrollarse, no será promovida. Y si Dios no nos promueve, no hay trascendencia. Eso es lo que está detrás del concepto correcto de glorificación. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿No? Porque para que estas dos características de 2 Timoteo 2:2, que si no las tenemos, van a ser detractores para este caminar hacia ser glorificado, para ayudarnos a ser leales y personas capaces, desarrolladas, hay varias cosas que son muy importantes. Quiero destacar una de esas tres, pero te menciono las primeras dos. Tener pasión, porque la pasión tiene que ver con la actitud que tú tienes el día de hoy y que se deriva de hacia dónde estás mirando. Cuando tú estás mirando al lugar correcto y eso invade tu actitud, aunque lo que estés haciendo en este momento sea bastante pequeño y humilde. Yo me acuerdo, mi primer trabajo y cuando uno termina la universidad, tiene muchas ilusiones, pero yo entré como becado a una empresa a la cual yo le pedí a Dios, así que no podía yo decirle nada. Yo le di al Señor dos opciones que había en mi corazón y me dio una de esas dos. Bien. Y sin embargo, mi trabajo consistía realmente es más, se lo voy a resumir así. Todos tenían su gafet, su badge, para poder entrar a la oficina, y bien bonito, ¿no? Bueno, pues yo lo veía muy bonito, pues en comparación al que a mí me dieron, ¿verdad? Pues este plástico blanco así, que no se dobla fácilmente y que entra así, y todo, y decía el nombre, la compañía, 3 letras lindas, ¿no? Tu foto.
Pero ahí me dieron uno, porque como yo era becado, estaba subcontratado por los servicios de asistencia secretarial. Servicios de asistencia secretarial, y tenía una especie de cosa así que se metía un cartoncillo y estaba esa cosa, y se pone así con una cosa aquí. Y todas las secretarias y yo traíamos eso. Y no era identificación automática, clic, te tenías que llegar con el guardia y decir, pues yo soy de la asistencia secretarial y bueno, te dejaban pasar. Bueno, no era el único, había otros 4 personas. De hecho, uno de ellos había estado en mi generación, en la escuela, en la misma universidad. A los 2 meses dice, yo no me gradué de esta universidad, una universidad muy linda, muy prestigiosa, para estar aquí de secretario. Y se fue. Y los otros 2, creo que les ayudó, que no tenían el prejuicio de esa universidad, venían de una universidad pagada por el Estado, y ahí siguieron, y yo también. Bueno, Dios me ha prosperado en esa misma empresa desde hace 27 años. Pero cuando tú tienes pasión, puedes estar sacándole copias a otra persona y dedicarte a eso durante 2 años. Y vestido así. Y ahí va sacando. ¿Por qué? Porque la pasión se deriva de la visión que tienes y que eso permea en tu actitud del día de hoy. Sabes a dónde puedes llegar. Sabes dónde estás. Sabes que hay posibilidades hacia adelante. Hay una pasión diferente, como cuando uno se casó. Bueno, no puedo no ser agradecido, soy agradecido, pero si tuvieras el lugar donde yo viví por los primeros 2 años, pues no corresponde al lugar donde hoy vivo. Pues no. O el coche que uno traía, lo cual ya era bastante bueno, porque yo toda mi juventud me la pasé en camiones. ¿Sabes? Esas cosas son importantes que tú y yo tengamos. Vamos a ahondar más de eso después. También la segunda cosa es, una persona vence los detractores de deslealtad y falta de desarrollo cuando es íntegra. Y eso nos da para decir muchas cosas. Pero la tercera cosa que nos ayuda a vencer los detractores de la promoción, de la trascendencia. O sea, ¿cuáles son esos detractores? Dije, ser desleal y no ser capaz. Un poderosa herramienta para ser capaz, para poder desarrollarnos y para poder ser fieles es la disciplina. Ese es el tema. Ahora, podemos hablar mucho de disciplina, pero disciplina yo no quisiera aquí dar una clase de esas cosas. Lo puedes encontrar de mejores fuentes en muchos lados. Pero yo quisiera aplicar este tema en este contexto que estamos viendo, que es una promesa de Dios para todos aquellos que la quieren recibir, para todos aquellos. La disciplina, permítame simplemente leer esta parte del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué es disciplina? Y me sorprendió personalmente, pero lo voy a leer porque así es como está, la definición que dan en 3 puntos. La primera dice doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Instrucción de una persona, eso es disciplina. Pero también dice doctrina, instrucción. Y me gusta lo que dice la palabra. Mira Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Me gusta, va de acuerdo con esa primera definición del diccionario RAE. Pero también dice que disciplina es arte, facultad o ciencia. Una disciplina como un sustantivo. Bueno, pero luego viene el tercero que me llama la atención. Dice que disciplina es la acción de disciplinar. Y ese es el tema de hoy. La acción de disciplinar. De hecho, solamente hay 2 fuentes para ejercer esa acción de disciplinar. Una es uno mismo autodisciplinarse. O sea, uno mismo ejercer disciplina en uno. Y la otra es que otro la ejerce sobre ti. Brillante. Pero así es. Dos fuentes. Pero sea cual sea las 2 fuentes, dice que la acción de disciplinar es instruir, enseñar a alguien su profesión dándole lecciones. Bien, esa me gusta.
Yo me disciplino para ser instruido, para recibir lecciones. O como padre, disciplino a mis hijos para instruirles y darles lecciones. Bien, pero luego vienen otras dos. Disciplinar es azotar, dar disciplinazos. Yo nunca he escuchado eso, como disciplinazos. Lo puedes ver ahí en la RAE, en el diccionario de la RAE. Dice azotar, dar disciplinazos por mortificación o por castigo. Y esa es una connotación también muy usada. Te voy a disciplinar, significa te voy a castigar. Pero también disciplinar es instruir, dar lecciones. No solamente una cosa, no solamente la otra. Pero me llama la atención que diga aquí azotar. Pues sí, aquí Mónica le está haciendo una... Bueno, disciplinar. Y tercero, ¿qué es disciplinar? Imponer, hacer guardar la disciplina. Bueno, está muy bien. ¿Qué dice la palabra? Y yo quisiera que viéramos Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia, o sea, de hacer lo recto y de ser misericordiosos a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué hice esta aclaración? En el camino, las familias del camino saben perfectamente cómo hacemos énfasis en la definición de justicia según la Biblia. No es ser justiciero. Es una combinación a veces difícil de alcanzar, pero esa es la justicia que tenemos en Cristo, que es la rectitud, ser recto. Eso es ser justo y al mismo tiempo ser misericordioso. Es fuerte, casi siempre uno se va solamente con la rectitud. Pero mira lo que dice aquí, la disciplina da fruto y un fruto apacible, o sea, no forzado, no inflado, no violento. Dice de justicia, un buen fruto de rectitud y de misericordia a los que en ella han sido ejercitados. Así que la disciplina nos ayuda a ser leales y nos ayuda a desarrollarnos. Bueno, yo en esta parte no necesito explicar nada más. Todos aquellos que han terminado un ciclo escolar o completa, o toda la primaria o toda la secundaria, toda la universidad o otros grados, un proyecto importante de negocios, saben que se ejercita con perseverancia, y para lograr esa perseverancia, la disciplina hace la diferencia. No tengo que explicar más nada. La disciplina hace la diferencia. Por eso la disciplina nos hace la diferencia para ser capaces o desarrollarnos, para tener desarrollo. Pero como dice 2 Timoteo 2, no solamente eso basta. Y la disciplina ayuda a que seamos fieles. Permítame un paréntesis. ¿Sabes por qué es muy importante el matrimonio? Porque detrás del matrimonio hay un amor aplicado en compromiso. Y un compromiso que va más allá de lo que se sienta todos los días hacia adelante. Del estado de ánimo en cómo me levanto todos los días hacia adelante en mi relación. Es independiente de eso. Es un compromiso hecho por amor. Y se deriva de amor y para amar mejor. Se deriva de amor y para amar mejor el compromiso matrimonial. Pero entonces, ¿qué significa? Significa que el matrimonio nos ayuda a ser disciplinados en esa relación y entonces desarrollarnos como cónyuges y como padres y ser fieles. La disciplina logra estas dos cosas, lealtad y desarrollo. O sea, no lo único, pero es una de las cosas más importantes. Ahora, yo quisiera comentar
¿Cuáles son los obstáculos para nosotros ser disciplinados? Y este es el meollo de la palabra del día de hoy. Tal vez los quieras anotar, pero sobre todo vamos a ponerlos en práctica. Porque sin disciplina no seremos leales, no seremos desarrollados, y sin esas dos cualidades no seremos promovidos por Dios para trascender. Así que el Salmo 91:15 se va a quedar, el último punto, como algo muy bonito, pero idealista, utópico, si no hay disciplina en nuestras vidas. ¿Ok? Esa es la importancia. Es la importancia de lo que vamos a ver. Vamos a verlo aquí en base a la experiencia de algunas personas. En particular vamos a ver dos casos, o el caso de dos personas. Y el primero es Jonás. Jonás es una persona que, si tú ves su libro, que solamente son 4 capítulos, se caracteriza, o lo recordamos, por la gran historia de que se lo comió un gran pez. Muchos dicen que una ballena, bueno, puede haber sido una ballena, aunque siendo la palabra siempre muy precisa en cómo se escribe, pues una ballena no es un pez, es un mamífero. Así que muchos han especulado que realmente era un tiburón ballena. Ese sí es un pez, y sí cabe un ser humano, no sé si cómodo, pero cabe dentro de él, así tragado enterito. Bueno, no sé qué habrá sido. Ahora, ¿por qué se lo traga un pez? Y aquí la palabra es bastante interesante, porque si tú ves, por ejemplo, el libro de Jonás, dice que Jonás fue llamado por Dios para un propósito glorioso. Glorioso, ¿sabes cuál era? Ir a la ciudad más grande del imperio asirio, un imperio que había estado asolando a Israel entre muchas más naciones de esa área de Medio Oriente, donde hoy está Siria. Y ese imperio había estado siendo, incluso históricamente dicen, más violento que los imperios que luego se fueron levantando después del asirio, que fue el babilónico, y del persa, que dicen que este imperio persa eran unos verdaderos caballeros. No lo sé, la historia dice que en comparación con lo sangriento y lo inhumano de los asirios. Bueno, no voy a describir aspectos históricos, pero esta nación, Dios había escogido a Jonás para ir y predicarles las buenas noticias del reino de Dios. ¿Y para qué? Dios no está en el negocio de esparcir una religión. Lo dije hace un momento, de desarrollar vidas, de desarrollar naciones, de transformar lo que está caído en algo glorioso, en liberarlo de sus ataduras que hacen que hagan las cosas que no producen bendición. Entre ellas, por supuesto, la maldad que hacía el imperio asirio y la injusticia y lo terrible que hacían. ¿Pero para qué? Para que haya liberación y después gloria. Pues escogió Jonás. ¿Tú cómo te sentirías ante esa asignación? Honrado. Porque detrás de esa asignación, y eso también muchos teólogos lo han especulado, detrás de esta asignación, Dios estaba diciéndole a Jonás: eres el mejor profeta que tengo. Porque a nadie más le voy a confiar el ir ante una tarea tan grande, tan difícil y tan peligrosa, pero a ti sí. Bueno, desde el primer capítulo, primer versículo 1, 2 y 3, tal vez tengas la Biblia y haces referencia. ¿Qué fue lo que hizo Jonás cuando Dios le dijo: tú tienes este llamado? Dice: entonces, versículo 2, se levantó Jonás para huir de la presencia del Señor y se dirigió, agrego yo, y se dirigió a la ciudad más alejada, o más bien en sentido radicalmente opuesto a Nínive, a Tarsis. O sea, no solamente dijo que no, sino que se levantó a huir e irse a la dirección completamente opuesta.
Yo no sé qué hubiera sido de Jonás si no hace eso, pero bueno, vamos a ver aquí la enseñanza para este primer obstáculo de una persona que no permite por este obstáculo ser una persona disciplinada. Y aquí creo que se nota muy claro que si fuera Jonás disciplinado, aunque algo no le gustara, pero ese era su oficio, por cierto. Él se conoce, y así comienza el libro de Jonás, como profeta de Dios, o sea, alguien que habla las palabras de Dios y hace las obras de Dios, o sea, en representación de Dios. Ese era su oficio aparte, o sea, él para eso estaba en la vida, no fue una cosa ahí accidental que le dijera a Dios. Y sin embargo, él no se disciplina, o sea, no dice, bueno, lo voy a hacer, no me gusta o lo que sea, lo voy a hacer. Ahora vamos entendiendo en el contexto por qué Jonás posiblemente tuvo tan radical respuesta. Este imperio asirio, y perdón, voy aquí a revelar el final de la historia para el que no está familiarizado. Al final de la historia, él sí se dirige a Nínive, porque después de que lo traga ese gran pez, y al tercer día, vaya enseñanza, al tercer día, estando en una tumba acuática, lo saca, lo escupe, lo expulsa por la boca este pez. Y vaya, cae justamente en la playa que conducía a Nínive. Y él fue. Él da la palabra. Creo que alguna vez aquí lo he comentado, o fue en alguna de las clases de discipulado, de una manera que dices tú, ¿cómo es posible este hombre que se para al frente así? O sea, prácticamente pateando a la audiencia, casi con sus actitudes diciendo, yo no quiero estar aquí, pero a ver, ahí va el mensaje. Y avienta un mensaje chirris ahí de un minuto, y les dice, bueno, de aquí en tanto tiempo, por sus pecados y todo, Dios va a acabar con la ciudad. Y se va. Como si, vean, hice tan mal mi trabajo que yo creo que nadie va a aceptar este mensaje. Digo, a veces uno ora y se pulca en una conferencia y luego la gente está durmiendo. Dios mío. Bueno, este hombre, ya aquí vine, ya cumplí, ya me voy. ¿Y quién cree que pasó? Se arrepintieron. Y todos. Y Dios les perdonó la vida. Jonás se enojó tanto, al final del libro, lo puedes ver, tanto que cuando está hablando con Dios, porque Dios siempre lo acompañó, le dice, por eso no quería venir Dios. Velo, en el capítulo 4, está padrísimo. Dice, por eso no quería venir, porque yo conozco que eres misericordioso, que eres un Dios de oportunidades. Y sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. ¿Qué está diciendo con eso? No quería que se arrepintieran, no quería que se salvaran. Yo quería que les cayera todo tu castigo y el fuego del cielo. Ahora, no dice la Biblia por qué, pero todos suponemos que era por lo atroz que ese imperio asirio había sido con la nación de Jonás. Posiblemente Jonás tenía alguna persona que amaba o algún familiar que sufrió o murió por manos del imperio asirio. Y ahora él iba a ir a dar las buenas noticias de que Dios tiene oportunidades. Por eso no quería ir. Esto fue muy declarado. ¿Qué es lo que sucede con Jonás? Jonás finalmente, cuando está en ese barco yendo a la dirección contraria, viene una gran tormenta y bueno, finalmente toda la tripulación, toda la gente está clamando a su Dios. A él le dicen, ¿y tú por qué no clamas a Dios? A tu Dios, tal vez Él sí nos escuche y tal vez Él sí haga algo al respecto. Y total, Jonás les dice, mira, lo que sucede es que yo estoy huyendo justamente de ese Dios. A mí me pides que yo le pida algo. Es la casilla equivocada. Oye, el profeta más grande no servía ni para orar. Su relación con Dios estaba tan mal que no podía ni darle la cara. Vaya, ¿en manos de quién estamos? Y sin embargo, él dice, miren, este es un castigo de parte de Dios. Tómenme, arrójenme al mar y van a ver lo que pasa. Lo toman, lo avientan al mar, embravecido, una muerte segura, y en el momento el mar y la tormenta cesó. Pero el Dios de misericordia, que estaba dispuesto a perdonar a los terribles asirios, dice que tenía preparado un gran pez. Así que cuando cae Jonás, no le dio tiempo de ahogarse, porque llega ese gran pez y se lo traga.
El primer obstáculo es depender de lo que sentimos. Obstáculos para uno ser disciplinado. Y este es uno muy grande. Y padres y madres van a lidiar con sus hijos desde el primer día que están bajo su parentela. Va a haber un gran obstáculo para ser disciplinado, y ese obstáculo es depender de lo que sentimos. Todavía a la edad de uno, ¿verdad? Me siento cansado, con pereza, y es lunes. Pero ¿cómo es que tú logras hacer las cosas que se esperan de ti, a las cuales te comprometiste? Con disciplina. Pero es un gran obstáculo el depender de lo que sentimos. ¿Sabes? Jonás no hubiera sido indisciplinado si no hubiera dependido de lo que él sentía contra Nínive. Así que desde ahorita aquí están las acciones que te invito a que vayas tomando. Reflexiona en esto y simplemente tienes que decidir ser disciplinado, y en el momento en que este obstáculo se presente, vénselo con determinación, vénselo con la pasión de la visión hacia donde estás viendo, vénselo con la ayuda de Dios. Dile: Señor, no puedo, no puedo. Porque a veces el obstáculo no es que sientas pereza, aunque bueno, hay países latinoamericanos, lo cual es una verdadera atadura, pero no es lo peor. A veces lo peor es cuando hay cosas como el caso de Jonás. Tengo razones para odiar. Tengo razones. Mira, yo no quiero dedicar mi vida a vengarme de lo que los de Nínive hicieron con mi nación. Ahí muere. Pero no me pidas ahora que yo los saque del infierno que se merecen. Eso es lo que a Jonás le estaba pasando. Algún día porque necesitamos entender Jonás, Job y Noé si queremos entender la promoción. Entonces, tenemos todavía tiempo en este año. Vamos a ver de Jonás a detalle. Pero lo que hoy podemos llevarnos es que Jonás no hubiera sido indisciplinado. ¿Qué es lo que yo te sugiero que te lleves para ayudarte cuando se presenta este obstáculo de depender de lo que siento? Yo no siento sacarle copias a esta persona que me asignaron como team leader y que es un arrogante. Bueno, no sé, tal vez a un jovencito le tocó eso a los 23 años. Pero la disciplina hace que no dependas de lo que sientes para hacerlo, ¿verdad? Se dice muy fácil, pero muchos, como un caso que hablamos hace ya algunos meses, algunas semanas, 10 leprosos vinieron a Jesús con un grave problema, lepra. Y ellos fueron genuinos, honestos, tenían fe, lo vieron y salieron a su encuentro. Lo estaban buscando porque por donde Jesús andaba no podían dar leprosos. Ellos estaban echados fuera de la ciudad, ¿no? Y sin embargo estaban buscando a Jesús, y cuando lo encuentran le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros, y se presentan con su lepra. Y hemos visto cómo Jesús no se daba a rogar. A veces hacía una o dos preguntas, pero no decía: bueno, y ahora pues te voy a contestar en un año. No, él contestaba, él respondía, lo que vimos en Salmo 91. Sin embargo, la respuesta que les dio, dice la Biblia tal cual en Lucas 16, que él fue movido a misericordia. Uno lee eso y dice: ya viene aquí el milagro, ¿eh? Fue movido a misericordia. Jesús va abriendo la boca y no lo sana. Les dice: vayan y preséntense al sacerdote. Debe haber sido muy difícil como Jonás en el caso de ellos, pero ellos, a diferencia de Jonás, fueron disciplinados y no dependieron de lo que sentían. Tal vez lo que sentían era: eso es absurdo. El sacerdote tal vez ya hemos ido con él muchas veces y tal vez ha orado y no pasa nada. Yo no sé la historia de los leprosos, si eran personas de mucha fe, tal vez al sacerdote ya lo tenían bombo con tanta oración que pedían. No lo sé, no dice la Biblia, pero dice que ellos fueron. Y mira lo que dice la palabra, me encanta, ¿verdad? Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.
Algo tenía Jonás en su corazón, es cierto. Pero si él hubiera sido disciplinado, como los leprosos, mientras fuera por el camino, su vida iba a ser transformada. Y aquí tú tienes que entender algo y enseñarlo a tus hijos. Nosotros no hacemos porque sentimos, sino a pesar de que sentimos. Y cuando hacemos a pesar de lo que sentimos, habrá una transformación en lo que sentimos. Ahí se los dejo the riddle, ¿cómo se dice? El acertijo. Perdón, es que he estado en muchas reuniones con la gente de Nueva York y ya no sé ni qué hablo. El acertijo. Así sucede. Segundo obstáculo: no estar en el lugar correcto. Es un obstáculo para uno ser disciplinado. Qué difícil es disciplinarse cuando no se está en el lugar correcto. A ver, ¿y cuál es el lugar incorrecto? Bueno, aquí la historia es la historia de David. David, dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 11, que en el tiempo en el que salían los reyes a la guerra, David se quedó en su casa. O sea, así empieza el capítulo. Antes de ver toda la historia, que tú puedes hacerlo, aquí solo voy a destacar el problemón. Él estaba en el lugar incorrecto. Ahora, a partir de ahí, él se queda y mira lo que sucedió. Pero David se quedó en Jerusalén. Así termina el versículo 1. Versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. O sea, él debía estar trabajando en la guerra, ¿verdad? Entiéndase. Y él se estaba paseando, se levanta desde la cama y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Y para bañarse, pues, seguramente no tenía ropa. La cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Bueno, pues algunos conocen la historia. David preguntó por ella. Dice: igual es solterita. No, le dijeron que estaba casada. Él va y la llama. Él comete adulterio. Después ella queda encinta, embarazada. Y David dice: no, esto no está bien. Así que manda llamar a su general, al general de su ejército, y le dice: mira, este amigo Urías, que es un fiel soldado, él sí está en la guerra donde debía de estar y han pasado varios meses, y yo aquí estoy siendo infiel con su esposa. Ponlo en la línea primera. Cuando vayan a tomar esa ciudad, ponlo de carne de cañón. Lo hacen y muere. Cometió homicidio para encubrir adulterio. Pero todo esto, ¿de dónde se deriva? Y luego es conmovedor, como el profeta, no Jonás, pero Gad, el profeta de Dios, va y le da un mensaje de parte de Dios de una manera por demás tierna. Y la respuesta de David, solamente para reivindicar un poco la mancha de ese gran hombre, la respuesta de él no fue correr al lado opuesto de donde Dios le estaba llamando, sino arrepentirse, y escribió el magistral Salmo 51. Comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Diciendo más adelante: porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti, no puedo esconderlo. Él decía incluso en otros salmos: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Era un hombre que toda su vida había sido disciplinado. Créeme, mira la historia de David para cuando llegó ya al reino. Toda su vida había sido disciplinado,
fiel y capaz y desarrollado, desde que cuidaba ovejas. Ahí tienes a un rey que en una etapa de su vida cuidaba ovejas ajenas. Así que nunca menosprecies los principios pequeños. Y hay gente que dice, sí, pero yo menosprecio un principio pequeño cuando yo ya soy viejo. Pregúntale a Abraham. Su principio tenía 75 años. Y ya para cuando tiene el hijo de la promesa tiene casi 120. Los principios pequeños no los rige tu edad cronológica. Los principios pequeños es porque te toca hacer algo pequeño en este momento. Así es, nada más. No lo menosprecies, sé disciplinado. David nos da una tremenda lección. No hubiera sido disciplinado si no hubiera estado viendo algo en el lugar incorrecto. Déjame te digo esto por si quieres anotarlo. ¿Cuál es el lugar incorrecto? Básicamente dos cosas hacen el lugar incorrecto. El lugar incorrecto es donde están tus mayores debilidades. Llévatelo. Porque yo te digo ahorita el lugar incorrecto, y cuando estás en el lugar incorrecto vas a justificar con 20 argumentos por qué no es el lugar incorrecto. No. Escucha bien esto. ¿Quieres una fórmula fácil, rápida? El lugar incorrecto es donde están tus mayores debilidades. Por eso, y tal vez no son tan mayores porque las estás practicando, pero sabes que pueden convertirse en una gran debilidad. Eso se hace cuando estás con tu familia o aún solo, viendo una película, una escena inconveniente, y ya nuestros hijos de chiquitos dicen, escena inconveniente, y ya tienen 21 años, mi hija, entonces, escena inconveniente, ya, entonces, y de chiquitos hacíamos un juego, ¿no? Yo le llamo el lock, sí, así le decimos, ¿no? Porque se enganchan, se traban las miradas. Entonces yo digo, muy bien, empieza eso, y en lo que la mamá o el papá andan ahí adelantando o haciendo algo, cada uno tiene que ver a los ojos, el hijo, hombre, al papá, la hija, a la mamá. Entonces uno sabe si el papá está así o si la hijita está, ¿no? Ah, te vi, papá. No, bueno, eso no. De chiquitos. Tú tienes que establecer una cultura de disciplina y de excelencia. Nada de que, yo ya estoy muy grande. Sí, yo estoy muy grande, como David estaba muy grande. Y por estar viendo en el lugar incorrecto, catástrofe. La semana pasada vimos la tremenda angustia de la rebelión de Absalón. Mira la historia, por eso te puse ahí el pasaje. Cuando va Gad a decirle que la consecuencia de su pecado, ¿cuál iba a ser? Profetizó lo que Absalón, su hijo, iba a hacer años más tarde. David ya sabía, cuando se levanta Absalón, ya sabía que era la consecuencia de su pecado. ¿Y qué hizo? Tuvo sed de Dios y alabó su misericordia. No se fue al otro lado, no, David es un gran hombre. Ahora, segunda cosa, para pasar a la siguiente, el lugar incorrecto. En el lugar incorrecto también es donde están las tentaciones más fuertes. Así que, fórmula: evita el lugar incorrecto. ¿Sale? Y es disciplina. Cuando uno es más jovencito y tienes 14 años y todo, te quieren decir cosas. Es que eres débil. Ahí se va probando tu fortaleza, la disciplina. Y cuando vas llegando al matrimonio, cuando vas llegando a la empresa, cuando vas llegando a eso, como venciste a los 13 años ese tipo de bullying, te vuelves en una máquina de trabajo. No hay nada que te pueda descarrilar. Te conviertes en una máquina como un tren. O sea, el camino tú no lo pones como el coche, voy a la izquierda o a la derecha, no, pones como una máquina de tren en una vía, y esa vía es la disciplina. Esto no lo veo, esto no lo hablo, esto no participo, esto sí, esto acá, esto allá. Te vuelves una máquina que no se descarrila, que no se va a izquierda o derecha, que va para adelante con mucha fuerza. ¿Okay? Mira esta. Tercer obstáculo, ahí vamos. Son 4 nada más. No ser fiel en las asignaciones
básicas. Por favor, tómalo, créeme, nuestro gobierno, nuestras empresas a nivel ejecutivo, a nivel más bajo, a nivel albañiles, en las familias, serían diferentes si fuéramos personas disciplinadas. En este país habría grandeza si fuéramos disciplinados, entre otras cosas. Pero hoy es el tema de esta disciplina que nos lleva a ser promovidos, y Dios te va a promover porque quiere que trasciendas, ser glorificado. Ahora, esto también lo vemos en el caso de David. Tú te das cuenta, él necesitaba, o él debía estar en la guerra. Él no hubiera sido indisciplinado si David no hubiera dejado de hacer lo que debía estar haciendo. Si quieres ponlo así también. Pero cuando digo lo básico es, salía a la guerra, ya para David a esa edad, ya era seguramente una rutina, porque lo difícil vino en las conquistas. Él ahora tenía que confirmar el reino. Se había conquistas que hacer, pero eran conquistas menores. Las conquistas más grandes, que fue tomar Hebrón, o tomar sobre todo la ciudad de Jebús, de los jebuseos, que es Jerusalén, eran grandes batallas. Empezar a limitar a los filisteos hacia la franja de Gaza era cosas que ya había logrado hacer David, con una combinación que producía transformación. Él no fue a arrasar con los filisteos, él tendió puentes con los filisteos. Si alguien se acuerda, la semana pasada, una de las 5 provisiones que Dios le dio a David estando en la angustia fue una alianza con un habitante de la ciudad de Goliat. Y fue tan importante esa alianza que ese hombre le trajo a David miles de hombres en su exilio que lo protegían. Impresionante. Lo dije hace un tiempo. A veces vemos que la historia, pero ¿qué es esto? Entraban los israelitas y conquistaban a base de sablazos y de matanzas y cosas horribles. Y mucha gente dice, pero ¿dónde está el Dios? ¿Quién es ese Dios de los israelitas? Yo no quiero saber nada de eso. Y siempre son esos argumentos, a veces pues sí que confunden, ¿no? Y yo les digo, si quieres, quita la palabra conquistar. Dios metió al pueblo de Israel para transformar la tierra prometida. Y David siguió ese ejemplo. Bueno, hay muchas cosas que a veces no sabemos. David se aferró al mal camino en cosas pequeñas. Mira, el problema es que cuando nosotros no somos fieles en las asignaciones pequeñas, vamos enseñándole a toda nuestra mentalidad, a nuestras emociones, a los sentimientos, y eso se refleja en la conducta. Les vamos enseñando a aferrarse a lo que no conviene y a lo que es malo. Oye, pero es una mentirita piadosa, blanquita con un tinte de gris, pero es una mentirita tan blanca, y la haces y lo haces y lo haces. Estás programando tu ser a aferrarte a un mal camino, pero es pequeño. Sí, pero mira cómo lo pequeño se hace grande. Hay un pasaje que David escribió. David. Ya saben por qué mi hijo se llama David. Patricio David. Salmo 36, 3-4 dice: sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. ¿Sabes qué? Yo escogí este pasaje por esto. David, ya cuando llega a esta etapa del reino, has visto todo lo que ha logrado y el amor y la pureza con la que conducía su vida delante de Dios. Es una cosa impresionante. No te preguntas como yo me pregunté al ver este pasaje: ¿por qué enloqueció David? ¿Enloqueció? ¿Qué le pasa? No había engañado, no había sido adúltero. De hecho, no volvió a ser adúltero y no había sido antes. Y no había sido homicida. Hubo una ocasión, o dos tal vez, que teniendo a su enemigo, el rey Saúl, de frente en una cueva, él estaba atrás, metido, descansando, desarmado, pudo haber ido y acabado la guerra contra él, que le infligieron 10 años de angustia por ese envidioso y celoso de Saúl que lo quería matar porque el pueblo lo prefería a él. ¿Y qué crees que hizo David? ¿Lo mató? Le decían los hombres, fíjate, así hablamos a veces, ¿no? Muy espirituales: Dios lo ha puesto aquí para que lo mates y te dé libertad.
Y él dice: Dios me libre de levantar mi mano contra las personas que Él ha delegado su autoridad. Les llamó a su ungido. No, y hasta regañó a todos los demás. Y así sucedió con David. Ahora, ¿qué es? ¿Se hizo tan fácil arreglar el problema del embarazo de esa infidelidad matando a un hombre? Léelo ahora con estos ojos, este salmo. Léelo conmigo, por favor. Sus palabras son inicuas y engañosas. David ha perdido el buen juicio. Dime si no lo retrata. David lo escribió y dice: y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama hacer el mal. Se aferra. Y aquí yo le diría: ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pierde el buen juicio? ¿Por qué? Porque se aferra a su mal camino. El aferrarse al mal camino, déjame, te lo explico de esta manera. Esto no significa, lo voy a leer tal cual porque si no, no sale perfecto. El buen juicio, es más, se los voy a enviar a los colaboradores y ahí, si alguien lo quiere, lo distribuye, este pensamiento. El buen juicio no se pierde por cometer grandes equivocaciones. El buen juicio se pierde por aferrarse al mal camino en las cosas pequeñas. Porque lo que se aprende no es la magnitud del mal que se hace. Lo que se aprende es aferrarse a un mal camino. Ya solo es cuestión de tiempo para que escale. Y David empezó a aferrarse al mal camino en el momento que pasaban y pasaban las semanas, pasaron meses. Y él se sigue aferrando a no ir a trabajar. O sea, no ir a la guerra. No. Al principio, pues no sabemos las razones. Se sentía como Jonás, algo sentía. Yo no sé al principio, pero luego se aferró. Ahora alguien diría: a ver, el reino está establecido. Ya deja a este hombre que descanse, hombre. Una vez que falta el trabajo. Por cierto, él es el dueño de la empresa. David era el dueño del reino. O sea, él era el rey. Sí, pero se requiere disciplina si quieres ser promovido y poder trascender. Y la indisciplina comienza estando no siendo fieles en las asignaciones básicas. Y finalmente, Lucas 16:10 nos dice el porqué del tercer punto y para pasar al cuarto. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No aprendes a ser justo o a ser injusto en lo poco. Aprendes a ser fiel en lo que estás haciendo. Y si aprendes a ser fiel en la irresponsabilidad en algo pequeño, también en las grandes cosas serás irresponsable. Si en lo poco aprendes a guardarte para tu mujer, también en lo mucho podrás guardarte en las más terribles e inimaginables tentaciones que un hombre pueda caer. ¿Entiendes? Lo que se aprende en lo poco no es en sí lo que uno está haciendo, sino el camino que vas a seguir el resto de tu vida. Finalmente, un obstáculo para ser disciplinados es no tener buena compañía. Son 4 obstáculos muy, tal vez alguien diga: eso es muy básico. Pues sí, muy básico, pero David cayó. Jonás no pudo. Y aquí vamos a ver a un tercero, Elías. ¿Qué le pasó a Elías? La historia está aquí, Primera de Reyes 4, 19, y la puedes ver con detalle. Pero déjame decirte esto. Hubo un momento en que Elías, después, por cierto, de una gran victoria, lo mencioné hace un tiempo, él se va solo hacia el desierto. Y en el desierto está tan mal que le dice al Señor: Señor, quítame la vida. El gran Elías, para muchos el más de los más grandes profetas que está registrado en la Biblia, pues él en su temor de Dios no iba a suicidarse, pero pues se lo dice lo que él sentía y lo que él quería hacer. Él no se iba a suicidar, pero le dice: Señor, mátame.
ya, que me caiga un rayo o que me entre el virus, no sé qué, ya. Dice, no quiero seguir viviendo. Pero el problema es de que él estaba en una circunstancia por una profunda depresión. Tú sigues leyendo la historia y ves de que él él se quedó dormido y él ya no quería despertarse. Dios tiene que mandar un ángel, mira la misericordia de Dios, para que lo despierte. Y le dice, Elías, come algo. Pero pues el ángel se fue. Comió. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir. Pasaban los días y no quería dejar de dormir. Esa es una señal de depresión. Y le decía, Señor, mátame. Seguramente él no quería comer para ver si moría por inanición, ¿verdad? Yo no sé, pero no comía, solo dormía. El más grande profeta. No vamos a ver las razones y esto no es el caso. Pero cuando ves grandes hombres de Dios así, no te sorprenda que algún día alguien cercano a ti o tú mismo puedan llegar a una situación extrema como esta. No te sorprenda, somos humanos. A Elías le pasó. Pero cuando le empieza a dar razones Elías de por qué se sentía así a Dios, lo que él decía, y de hecho lo repetía, decía, yo no soy mejor que mis padres y solo yo he quedado. Nadie más tiene temor de Dios en este mundo. Solo yo he quedado. Dios se manifiesta, vuelve a andar al ángel y dice, levántate, ya sal de esta cueva. Estaba en un lugar oscuro, sin electricidad, sin una cueva. Estaba ahí metido y echado ahí dormido y sin comer. Pasa otra vez el ángel y le dice, come. Y ahora levántate y ve al monte. Hacer ejercicio, va para arriba. No, yo estoy en la cueva. Vamos, para arriba. Seguramente Elías llegó ahí por fatiga, pero lo pusieron a hacer ejercicio. Sale y tiene un encuentro con Dios en el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés, llamado también Sinaí. Y vuelve a decirle, solo yo he quedado, nadie más. O sea, está diciendo a gritos, estoy solo y cansado. Vaya combinación. No es pecado que te sientas sola o cansada. Elías también lo vivió y quería quitarse la vida. Wow. Señor, de veras, gracias por poner en personas que lo aguantan este tipo de ejemplos para yo aprender el día de hoy. ¿Y qué crees que Dios le empezó a decir muchas cosas? Pero voy a ir a la conclusión de este punto en la historia. Le dice, ahora ve y busca a Eliseo. Sí, el hijo de tal persona. Búscate un discípulo que esté contigo. ¿Y quién te va a suceder? Él va a tomar tu lugar eventualmente. Y le dice antes de eso, y por cierto, Elías, ya que sabes tú todas las cosas y eres brillante, hay 7,000 personas que no han doblado su rodilla a Baal. Así que solo tú quedaste. Hay 7,000 más fieles a mí, dispuestos como tú a ser perseguidos y dar su vida por mí. Solo para el registro, lo que necesitas es un discípulo. La palabra dice en Eclesiastés 4:9-10, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae en depresión, bueno, en ese caso de Elías, sino que el otro levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora entiendes por qué el poder también, no solamente de personas físicas, Dios también nos bendice con su representación. Y Dios a través de personas, un amigo más unido que hermano, puede representar la amistad de Dios. Una madre, un cónyuge, sí. Pero sabes, Dios personalmente quiere acompañarte. Hoy comenzamos con el Salmo 91 y dice, contigo estaré en la angustia. Porque Dios personalmente está interesado en acompañarte en medio de tu vida y que tú puedas vencer los obstáculos que te quitarían la probabilidad, la posibilidad de ser promovido por Él para grandes cosas como Jonás, como David y como Elías. La siguiente semana veamos la conclusión de esto, porque hay más historia. Pero el día de hoy, llevémonos este punto.
Mejores son 2 que 1. 3, 4, 5. Algo yo aprendí, eso es solo un ejemplo. Desde que yo era muy pequeño, la cultura familiar es muy importante que la establezcas. Y en este caso, el ejemplo, nosotros cambiábamos de ciudad con mucha frecuencia por el trabajo de mi padre, que era funcionario bancario. Así que aunque yo nací en Monterrey, solo viví 1 año en Monterrey. Y por moverse él, nos mudamos a Matamoros. Y ya cuando estábamos ahí varios años, nos mudamos a la Ciudad de México. En Gabriel Mancera tenemos la casa. Bueno, todavía está ahí la casa. Y después de unos años nos mudamos a Tijuana. Y después de unos años nos mudamos a McAllen, Texas. Y después de otros años nos mudamos a Monterrey. Bueno, realmente yo me establecí ya en Monterrey ahí en mi juventud, mi adolescencia y mi juventud. Pero saben, no me di cuenta hasta después, me salía natural. Lo primero que hacía mi padre cuando nos mudábamos, dentro de la planeación que hacía de a ver dónde voy a trabajar, dónde va a estar la escuela, las colonias, todas estas cosas que uno planea en las mudanzas. Me acuerdo que todavía estaba uno en el hotel, llegábamos a un hotel en lo que te ubicas en la ciudad, en cualquiera de estas, pero ya teníamos una congregación a donde asistir. Mi padre siempre procuró a mi madre eso, no estar solos. Aún como familia, alguien dice, bueno, pues somos 3. Yo fui hijo único por 11 años. Pero dice, no estar solos. Y entonces se mudaban y lo primero, íbamos a la iglesia. Y ahí va, y ahí seguíamos Dios. Lo mismo hice yo, nos mudamos de Ciudad de Monterrey a Madrid y lo primero que hicimos fue congregarnos. Nos mudamos de Madrid a Ciudad de México y lo primero que hicimos fue congregarnos. Es un ejemplo, esto no es para aplicarlo solamente a este tema de la familia de la fe, pero ¿qué estoy diciendo? Porque este principio es un principio de disciplina. Y cuando uno es disciplinado, uno protege la promoción que Dios tiene para ti. Veremos más detalles de esto, pero yo quisiera invitarte a que busques esa buena compañía. Y la más importante es la compañía que tenemos con Dios.